En esta práctica, por una parte tendremos que determinar el módulo de elasticidad de un muelle de acero por dos métodos, el primero de ellos estático y el segundo dinámico, y por otra, determinar el módulo de rigidez del hilo del que está hecho el muelle. Para esta práctica contaremos con un muelle helicoidal de acero, un soporte, nuez y vástago con gancho, con un soporte de masas calibradas del cual conoceremos la masa, unas masas calibradas, un cronómetro y un tornillo micrométrico. Si un cuerpo se deforma bajo la acción de una fuerza aplicada y al cesar la fuerza deformadora el cuerpo recobra por sí misma la forma y volumen primitivos, se dice que es un cuerpo elástico. Los cuerpos elásticos usuales no son perfectamente elásticos, ya que cuando la fuerza deformadora adquiere un cierto valor se producen deformaciones permanentes, pero se los puede considerar como elásticos para pequeñas deformaciones. La ley de Hooke nos dice que las pequeñas deformaciones de un cuerpo elástico son directamente proporcionales a las fuerzas deformadoras, o lo que es lo mismo, F es igual a menos K por X, donde F es la fuerza deformadora, X la deformación producida y K una constante para cada cuerpo que se conoce indistintamente con los nombres de módulo de elasticidad o constante recuperadora. El signo negativo indica que las fuerzas elásticas son opuestas a las fuerzas deformadoras. Por otra parte, si sometemos un cuerpo a una fuerza deformadora y después lo abandonamos, describirá un movimiento armónico de periodo igual a 2pi por raíz de m partido k, lo que permite calcular el módulo de elasticidad midiendo el periodo de movimiento y aplicando la fórmula k igual a 4pi cuadrado por m partido t cuadrado, donde k es el módulo de elasticidad, t el periodo del movimiento de oscilación del muelle y m la masa de todas las pesas colgadas, incluyendo el soporte donde van colgadas. Para calcular el módulo de rigidez utilizaremos la fórmula siguiente, válida para un muelle helicoidal. K igual a mu por r a la cuarta partido 4 por n por r al cubo, donde K es el módulo de elasticidad del muelle, R mayúscula el radio del muelle, R minúscula el radio de la sección del hilo de acero del que está hecho el muelle, n el número de espiras y mu el módulo de rigidez del hilo. Para calcular el módulo de elasticidad del muelle utilizaremos dos métodos distintos, el método estático y el método dinámico. En el método estático lo único que tendremos que hacer es ir colocando las distintas pesas en el soporte y observar el desplazamiento que se produce en la regla milimetrada para cada una de ellas. Este proceso habrá que repetirlo unas 10 veces, es decir, tendremos que ir mezclando las distintas pesas de las que disponemos para conseguir 10 distintos pesos. Una vez tengamos las 10 medidas tendremos que construir una gráfica, colocando los pesos en el eje de las ordenadas y los desplazamientos en el eje de las abscisas. La recta de ajuste de los puntos obtenidos tendrá una pendiente igual al valor del módulo de elasticidad del muelle. Para aplicar el método dinámico, lo único que tendremos que hacer es coger la masa más grande de la que dispongamos y colocarla en el soporte. Una vez colocada, estiramos ligeramente el muelle y dejamos que oscile. Calcularemos el tiempo que tarda con el cronómetro en hacer 50 oscilaciones. Con este tiempo tendremos que saber cuánto tarda en hacer una oscilación, es decir, calcular el periodo. Una vez que tengamos el periodo, ya podemos aplicar la fórmula 3 vista en los fundamentos teóricos. En el segundo apartado de la práctica habrá que calcular el módulo de rigidez del muelle. Para ello utilizaremos la K obtenida anteriormente, contaremos el número de espiras del que dispone el muelle y, utilizando el micrómetro, mediremos tanto el radio del muelle como el radio de la sección del hilo del muelle. Una vez tenemos todos los datos necesarios, lo único que tendremos que hacer será aplicar la fórmula vista en los fundamentos teóricos del módulo de rigidez del hilo y despejar el valor de mu.
Una vez realizada la parte experimental, habremos obtenido un valor de k a través del método estático, un valor de k a través del método dinámico y un valor de mu. Y en el cuadernillo de prácticas debéis comentarnos lo que habéis podido apreciar sobre estos valores.